la grabación de la capacitación para poder recapitular si necesitan. Muy bien, en primer lugar, quiero contarles cómo surge todo esto. Eh, Hubo la necesidad de plantear, digamos, este tema de la capacitación en base a los resultados de algunas encuestas. Yo les voy a mostrar ahora algunos resultados, una encuesta de satisfacción que nosotros enviamos periódicamente a nuestros pacientes, ¿sí? Pero quiero en especial hacer un agradecimiento importante al equipo de trabajo. Trabajamos varias personas involucradas en este proceso, trabajando más de un mes, casi 2 meses posiblemente. Y bueno, la doctora Patrón está presente aquí, pero también fue un equipo grande con los licenciados, incluyendo eh, también a la gente de recepción, ¿sí? Para poder llegar a un consenso en cuanto al tema del proceso. Este proceso, por otro lado, también se llegó a aprobar. ¿Sí? Entonces, eso nos da un poquito más de tranquilidad, que no fue algo simplemente elaborado y se los estamos dando directamente, sino que se probó con pacientes reales y ha pasado las primeras pruebas. Entonces, estamos más contentos de poder presentarles este proceso que ya tiene algunas pruebas antes de socializarlo y hacer la capacitación con ustedes. Quiero compartir pantalla y mostrarles un poquito. Este, acá, un segundito y ya. Ok. Ahí sí. ¿Se está viendo? Sí, ahí sí, Alex. Sí, sí, Doc, se está viendo. Bueno, muy bien. Primero contarles un poquito, que cómo fue la estadística de la urgencia en estos últimos 4 años, 2020 en adelante. Arrancamos con un promedio de atenciones mensual de 1.326 consultas, ¿sí? En la urgencia. Y para 2023, el año pasado, finalizamos con un promedio de 2.495 pacientes atendidos por mes. Eso da aproximadamente un aumento del 88% respecto al año 2020. O sea, un crecimiento muy significativo. Eso también tiene aparejado, obviamente, que eh, algunas consecuencias, ¿no? O sea, este aumento tan importante de atenciones también genera alteraciones en el funcionamiento normal de la urgencia, ¿no? En julio de este año decidimos averiguar qué opinaba el paciente de nuestra atención en la urgencia, ¿sí? Y es así que a través del sistema SynConecta empezó a enviar de forma automática a todos los pacientes que consultaban una encuesta de satisfacción. Entre julio y septiembre del año pasado se enviaron 4.881 encuestas, ¿sí? Más o menos en septiembre fue cuando empezamos a hablar de una necesidad de un cambio en el proceso de urgencia, ¿sí? De esas 4.881 encuestas enviadas, respondieron un 10%, ¿sí? Y nosotros usamos un score para saber la satisfacción del usuario que se llama NPS Score, y la meta que habíamos fijado para el sanatorio era de obtener un valor mayor a 55, y en esos primeros meses la urgencia no había alcanzado la meta, había estado en torno a 45, y entonces eso sumado
al tema de los comentarios, generó la necesidad de replantear nuestro proceso, ¿no? En los comentarios los pacientes podían poner, digamos, lo que opinaban respecto a la atención, y dividimos esto en elogios y quejas. 61% elogió la atención de la urgencia, pero un 39% fueron quejas, ¿sí? Nosotros habíamos planteado también una meta de quejas menor a 30%, por lo que estábamos un poquito desfasados. Y entonces, con ese objetivo de tratar de alinearnos a las metas establecidas, es que empezamos toda esta investigación a ver qué estaba pasando, qué era lo que les molestaba a nuestros pacientes, por lo cual se estaban quejando. Entonces, hicimos un pormenorizado, un análisis, y vimos que el tiempo excesivo de espera fue por lejos la causa más importante de queja en nuestros pacientes, ¿no? Otra fue la disconformidad con la atención de los recepcionistas. En segundo lugar, los pacientes opinaban que faltan médicos, faltan más médicos según ellos. Algunos estaban disconformes con la atención médica, ¿sí? Más que con la cuestión técnica, con el trato en algunos casos. Espacio físico pequeño, ¿sí? O incómodo en algunos casos. El proceso, donde habla de procesos, habla de proceso lento y burocrático, etcétera. Y ahí ya van disminuyendo, digamos, la frecuencia de las quejas, pero estas fueron las quejas principales, ¿sí? Entonces nosotros, analizando las encuestas y analizando otros instrumentos para valorar cuáles eran los problemas claves de la urgencia, detectamos 3 grandes problemas en la urgencia, ¿sí? El primero, como habíamos leído, demoras en la atención en diferentes áreas, ¿sí? Tanto en el área médica como en el área administrativa habían esperas importantes. El segundo punto es disconformidad con la atención, ¿sí? Y el tercer punto, paciente se va sin pagar. Tuvimos muchos casos de estos y generó una alarma, digamos, ¿no? Entonces, los dos primeros tienen que ver con la satisfacción del usuario, y el último tiene que ver con el resultado operativo de la institución, ¿sí? ¿Qué hicimos con esos 3 problemas clave? Analizamos las causas de esos problemas. Entonces, usamos una herramienta que se llama diagrama de Ishikawa, y entonces, o espina de pescado. Fuimos poniendo las diversas causas para cada uno de los problemas. En demoras de la atención vimos que había causas que tenían que ver con el personal, causas que tenían que ver con procesos ineficientes, con cuestiones tecnológicas o inclusive con la comunicación. Y así hicimos con cada uno de los problemas, con la disconformidad con la atención y también con el tema del paciente se va sin pagar. Con esto construimos un cuadro con 11 debilidades que detectamos en la urgencia, ¿sí? Y les quiero mencionar para ver a cuáles de estas debilidades apunta o soluciona o trata de solucionar el proceso que se acaba de elaborar. En primer lugar, un ordenamiento incorrecto de los pasos del proceso de urgencia, proceso largo y burocrático por otro lado. Recepción de urgencia y diagnóstico comparten el mismo espacio físico, lo que genera mucho problema. Falta de personal en recepción. Número insuficiente de camas para la atención de la demanda actual en el departamento de urgencias. Un sistema con muchos pasos en diferentes pantallas para las recepcionistas. Falta de comunicación entre enfermería y recepción. No existe responsable de que el paciente pase por recepción antes del alta, y falta de control en recepción. Ver a qué pacientes no se les cerró la atención. Falta de seguimiento del paciente que se fue sin pagar, y por último, el sistema no tiene alertas para futuras atenciones de pacientes con deuda. En color verde, primero explico el tema de los tildes. Cada ítem que tiene un tilde atrás significa que ese ítem, esa debilidad, fue contemplada en el proceso actual. Como ustedes verán, no todas
las debilidades pudieron ser contempladas en un solo proceso. Evidentemente no todo se puede resolver con este proceso, va a ser necesario otros procesos también para poder terminar de resolver todas las debilidades. Pero consideramos que ya se resolvieron con este proceso varias debilidades. En verde están las que afectan directamente al área médica, ¿sí? Como por ejemplo, ordenamiento incorrecto de pasos del proceso, proceso largo y burocrático, número insuficiente de camas para la atención de la demanda actual en el departamento de urgencia, falta de comunicación, y no existe responsable de que el paciente pase por recepción antes del área. Resumiendo, los objetivos de la mejora del proceso de urgencia que hicimos tenía por meta solucionar estos dos objetivos grandes, y al primero se lo subdividí en dos. Primero, aumentar la satisfacción del usuario. ¿Cómo? Reduciendo tiempos de espera, acortando y simplificando el proceso para el paciente. Y por último, reducir la cantidad de pacientes que se van sin pagar. Para que ustedes puedan tener una vislumbre de lo que va a ser este proceso, quisimos hacerlo desde el punto de vista del paciente, ¿sí? En un pequeño videíto donde muestra los cambios fundamentales, los principales, tanto de proceso como de infraestructura, ¿sí? Es cortito, dura 3 minutos y les voy a pedir que presten atención. Perdón, primero voy a activar algo acá porque si no, no va a salir el sonido. Ahora sí. Ok, ahora sí. Les voy a pedir si me pueden avisar. Escucha.
Muy bien, un segundito que acá acomodo para volver a compartir. Ok. Bueno, muy bien. No sé si alcanzaron a tener una pequeña idea de cómo va a ser, cómo pretende ser esto. Acá les quiero mostrar esquematizado lo que vieron en video. Lo nuevo es que el primer paso ahora pasa a ser el triage o clasificación. Ya no pasa primero por recepción, ¿sí? Recepción pasa a ser el segundo paso, ¿sí? Admisión, recepción es el segundo paso, luego pasa a la consulta, tercer paso. El cuarto paso es opcional, la conducta médica en la urgencia, porque el paciente puede irse directamente de la consulta a la casa con las indicaciones para la casa. ¿Sí? Y por último, el egreso, que no siempre es hacia la casa, sino que el egreso puede significar, por ejemplo, una internación u otra situación diferente también. Vamos a seguir. Eh, Antes de continuar, quiero explicar esto que es muy importante. Quisimos hacer un proceso único para la urgencia, pero nos dimos cuenta de que a la urgencia van dos tipos de pacientes, ¿sí? El que realmente necesita la urgencia, ¿sí? Y que habitualmente es un paciente que va a estar en la enfermería, en observación, y el que viene por otros motivos, ¿sí? Porque le resulta práctico, cómodo y utiliza la urgencia como un consultorio de demanda espontánea, ¿sí? A ese le llamamos paciente ambulatorio. ¿Cómo lo distinguimos o cómo lo separamos a estos dos pacientes? El paciente ambulatorio es el que espera en una sala de espera, ¿sí? El paciente en observación es el que espera o aguarda acostado en una camilla o en un sillón de la enfermería, ¿sí? Entonces, teniendo en mente esa clasificación, paciente ambulatorio y paciente en observación, es que diferenciamos los dos procesos de urgencia que vamos a tener vigentes en el sanatorio. En el caso de los médicos de polivalente, como hay uno de refuerzo y hay uno de guardia, hay dos. Uno atiende paciente ambulatorio y el otro atiende pacientes en observación, pero en el caso de los pediatras, como es un solo pediatra de guardia, entonces es importante que ustedes conozcan los dos procesos, ¿sí? Vamos a mostrarles los flujogramas ahora, y antes de mostrarles precisamente el flujograma, que tengo entendido que ya se les compartió, les quiero explicar un poquito la simbología para que se entienda. El primero de los símbolos, que está en gris, indica inicio y final, ¿sí? El que está en violeta, que es un rectángulo, indica pasos del proceso, ¿sí? El que está en verde, que es una forma recortada, indica documento o informe, y el rombo, al final, es una decisión, ¿sí? Muy bien, permítanme, voy a dejar de compartir el PowerPoint, vamos a pasar a compartir ahora otro documento, entonces, un segundito. Ok, muy bien, perfecto. ¿Se está viendo? Sí, muy bien. Bueno, vamos entonces a arrancar con el proceso de urgencias paciente ambulatorio, que quizás es más sencillo, más fácil, ¿sí? Y después vamos al otro, ¿sí? Como dijimos, este proceso va a arrancar ahora en triage, ¿sí? Para eso el paciente pasa por el tótem que está a la entrada del acceso principal del sanatorio, elige la opción urgencias y va a retirar un ticket, ¿sí? Se sienta en la sala de espera, el enfermero
por sistema va a detectar que hay un paciente esperando y va a llamar a ese ticket, ¿sí? Como ustedes vieron en el video, lo ingresa, le hace el triage, ¿sí? Y le indica que vuelva a sala de espera para aguardar su atención por la parte de admisión. Ya ahora el paciente está con nombre, porque el enfermero cargó el nombre del paciente, y en admisión ellos llaman al paciente también a través del sistema, y en este paso el recepcionista lo que hace es visar o cobrar o autorizar la consulta con el médico, ¿sí? En este paso, el recepcionista va a seleccionar, digamos, o sea, sí, va a ir por... no, esto tiene que ver más con la gente de polivalente. En el caso de ustedes, siempre les, como es uno solo, siempre les va a llamar al que esté de guardia, ¿sí? Entonces lo manda al paciente a esperar, ¿sí? A que lo llame el médico, ¿sí? Cuando el médico se desocupa, atendió al último paciente, entonces ve y le aparece el listadito con los pacientes en espera. Y acá vamos paso por paso, ¿sí? Porque es el paso que les corresponde a ustedes, los pediatras. Abre la ficha en el Sinker donde dice atender, ¿sí? Al lado del nombre del paciente dice atender, hace clic ahí, se le abre la pantalla que ustedes están acostumbrados a ver, y no sé si prestaron atención, pero en el extremo superior derecho aparece un botoncito que dice llamar en panel, ¿sí? Ese botoncito ustedes deben apretar para llamar al paciente a través del sistema. Estamos colocando paneles en las 3 salas de espera que tiene actualmente la urgencia, ¿sí? Tanto en la que está allá cerca de la guardia como la principal, y también ahora la que está enfrente al consultorio de pediatría, ¿sí? Entonces, no importa en dónde esté esperando el paciente, va a poder escuchar su llamado, ¿sí? Paso siguiente, efectúa la anamnesis y examen físico como de costumbre, completa la historia clínica en anotaciones del Sinker, este es un paso importante. Y entonces te pregunta, ¿está en condiciones de egreso de la urgencia? ¿Era algo sencillo que con un par de indicaciones el papá puede llevar a su hijo a la casa y hacerle un tratamiento ambulatorio? Si es así, entonces pasa a la página 6 donde está egreso y directamente ahí terminó todo, ¿no? Pero puede pasar de que este niño requiera una conducta médica, ¿sí? Puede ser que requiera una medicación, puede ser que requiera exámenes, puede ser que se le prescriba, por ejemplo, un procedimiento o inclusive hasta una interconsulta. Acá quiero hacer una aclaración muy importante, ¿sí? Sobre todo al sector de pediatría. Todas estas 3 opciones, ¿sí? Tanto si se da una orden para un medicamento, como una orden para un estudio, como una orden para un procedimiento o interconsulta, todo esto se debe hacer vía sistema. No se deben usar papelitos, ¿sí? O sea, no se deben usar más recetarios, ¿sí? Todo debe ser hecho por Sinker. Después con la doctora Patroni vamos a estar organizando una capacitación específica sobre el tema del uso del Sinker para que todos lo manejen de forma apropiada, ¿sí? Es importante saber que esa orden se debe imprimir, ¿sí? Se la hace por sistema, pero se la imprime. Y acá viene un paso muy importante que hasta ahora no se hacía, pero que a partir de ahora se va a requerir de parte del médico, ¿tá? Una vez que imprime la orden, lo que sea, ya sea medicamento, examen, procedimiento, interconsulta, automáticamente imprimió y le pide una firma al paciente o al acompañante, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones de autorización del seguro en su mayor parte. Pero como obviamente no todos los pacientes tienen seguro,
No vamos a estar preguntando a quién, usted tiene seguro o no tiene seguro, porque no es algo que habitualmente al médico le importe, digamos, ¿no? Pero entonces por eso directamente a todos los pacientes les vamos a hacer firmar, ¿sí? Nos evitamos la pregunta de si tiene seguro o no tiene seguro, ¿sí? Es importante en el área de ambulatorio, pero mucho más importante en el área de observación. Después vamos a explicar con más detalles. Luego de que le da la orden, ¿sí? Ya sea de medicamentos, de estudios, lo que sea, indica al paciente pasar por recepción para autorizar las órdenes. Esto es muy importante. En este proceso, en el proceso ambulatorio, el paciente es el que o sea, el paciente no, en este caso sería el papá, la mamá, gestiona la cobertura del seguro, ¿sí? Entonces tiene que pasar por recepción justamente. Entonces pasa por recepción, el recepcionista autoriza, llama al seguro, ve la avisación. Y acá quiero explicar una cosita. Antes el paciente iba a enfermería a llevar la orden para que le hagan un presupuesto y después volvía a recepción para mostrarle el presupuesto que había hecho el enfermero. Ahora eso ya no va a ser así, va a ser un trámite interno y lo va a gestionar directamente recepción con enfermería, ¿sí? Evitando un paso más al paciente, ¿sí? Una vez que hace todo lo que tiene que hacer el recepcionista, visa, ya obtiene la visa o si no tiene cobertura total, le cobra al paciente, entonces vuelve a la parte médica, ¿sí? Vamos a suponer que se trata de un medicamento, un procedimiento. En este caso, acá ustedes ven que esto lo efectúa el enfermero médico. ¿Por qué pusimos enfermero médico si los medicamentos habitualmente todos los administra el enfermero? Es que hay algunos procedimientos que realiza el enfermero y otros procedimientos que realiza el médico. Entonces, por eso pusimos que puede ser uno u otro, dependiendo lo que corresponda. Si es medicamento, obviamente va a ser el enfermero. Si es procedimiento, puede ser el médico o puede ser el enfermero. Puede pasar de que esté todo autorizado, todo indicado, perfecto, pero el paciente o la familia se niegue a aceptar una indicación, una medicación. Entonces, si hay una negativa a recibir la medicación, se registran anotaciones del SINCARE y no se borran los insumos ni las tarifas en el sistema, ¿sí? En caso de que sí, que se acepte, el enfermero administra la medicación o realiza el procedimiento y luego aplica o ejecuta en el SINCARE como es lo habitual. Se registran las anotaciones, perdón, se registra el procedimiento o la aplicación del medicamento en el SINCARE y luego el enfermero se comunica con el médico para averiguar si hay necesidad de volver al consultorio para alguna evaluación más o no. Tiene que volver al consultorio, entonces vuelve a la consulta que está en la página anterior, la página 3, y si no, verifica que no haya pendientes de aplicar y lo pasa a la página 6 que es de egreso, ¿sí? Alexis, Esta parte no tiene que antes, ver con ustedes, son profesionales de estudios, pero quiero que sepan lo que pasa. El profesional de estudio llama al paciente, les da las indicaciones pertinentes del estudio, realiza el estudio y lo registra o sube en el sistema, entrega el código QR al paciente o acompañante y gestiona y libera el informe del estudio. Básicamente eso. Una vez que termina el estudio, lo manda al paciente junto a ustedes a consultorio. Muy bien, vamos a suponer que ya el paciente hizo todo lo que ustedes le indicaron, ya sea estudios, ya sea medicación o algún procedimiento, y entonces ahora retorna al consultorio para que ustedes lo evalúen. Si ustedes consideran que ya está en condiciones de egreso, entonces se van a topar con tres posibilidades, ¿sí? Alta, se va a la casa. Rechazo terapéutico, algo no quiso hacerse. O fuga, ¿sí? Entonces, en caso del alta, entrega las indicaciones, certificados al paciente
y redacta las indicaciones en el SINCER. Posteriormente envía al paciente a recepción. Este es un paso ahora muy importante, ¿sí? Posiblemente antes no estaba o no estaba claramente definido, pero ahora el paciente cuando termina su atención con ustedes tiene que ir a recepción. En parte porque en recepción tienen su cédula y su carnet de seguro, así que tienen que devolvérselo. Y en parte también para que culmine con sus arreglos administrativos. En cuanto al rechazo terapéutico, hace firmar rechazo terapéutico si amerita, entrega indicaciones al paciente si corresponde y redacta indicaciones en el SINCER si corresponde también. Nuevamente envía al paciente junto a la recepcionista. En caso de fuga, busca al paciente, confirmada la fuga, lo hace constar en las anotaciones del sistema, del SINCER, comunica a recepcionista y a enfermero de la fuga, ¿sí? Entonces, una vez que el paciente se despide de ustedes, va a recepción, ahí terminan de hacer los arreglos económicos, ¿sí? Se le devuelve la cédula, el carnet, y entonces una vez que eso ocurre, el médico está en condiciones de seleccionar motivo de egreso y cierra la consulta, ¿sí? El último paso que hace el paciente es pasar por la recepción. El último paso del proceso, ¿sí? Es el que hacen ustedes al cerrar la consulta. Esto es muy importante, ¿sí? Porque posteriormente, ustedes van a entender, tienen que ver con cuestiones administrativas importantes del sistema, del SINCER. Bueno, esto es el proceso de ambulatorio. Quiero parar acá un poquito, vamos a hacer un descanso y les voy a pedir que por favor me pregunten lo que no ha quedado claro, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, si quieren plantear una situación que no estuvo contemplada en el proceso, este es el momento. Alexis, hoy quería comentarles, me preguntó el doctor Aldo si teníamos un formulario de rechazo terapéutico y comentarles que sí tenemos, está en el área ahí de enfermería de la urgencia, donde está el área de observación, es un formulario que contempla inclusive pacientes menores de edad, porque está ese detalle, y en el caso de que puede ocurrir que un familiar no quiera firmar el rechazo, tiene la opción de testigos. Entonces, la idea con ese formulario no es pelearse con todo el mundo. Si no quiere firmar, bueno, ese compañero que estuvo de guardia, que escuchó las indicaciones, esa licenciada, puede firmar a la par de ustedes y eso se anexa a la historia clínica por cualquier eventualidad. Gracias, doctora. Es importante ese detalle. Y sobre todo cuando hay rechazo terapéutico, más allá de que hagan firmar el formulario, que es algo importante, y anexarlo a la historia, en la misma historia convendría que ustedes también relaten lo ocurrido, ¿sí? Porque muchas veces después se termina judicializando el caso y si no quedaron anotaciones claras, después es la palabra de uno contra la del otro, no quedaron cosas escritas y entonces el paciente por ahí puede manipular un poquito los hechos, digamos, ¿sí? Nos ha pasado y justamente un caso eh, de rechazo terapéutico justamente pasó en pediatría. Y después vinieron a reclamar con nosotros, etcétera, y después cuando consultamos, averiguamos, había sido que había habido un rechazo. Entonces, sumamente importante esto para la cuestión médico-legal. Otra consulta que les quiero hacer, yo no conozco a todas, hoy está el grupo de pediatras, algunos son con guardias fijas, otros hacen reemplazo, pero si alguien necesita que le ayudemos con el sistema, por favor nos avisan. Sabemos que cuando uno no lo usa todos los días, cuesta más aprender, pero bueno, estamos a disposición para ustedes, para que todo este proceso nuevo fluya.
necesitamos que el sistema sea utilizado. Y bueno, por supuesto que estamos a disposición. Creo que todas tienen mi número, del doctor Alexi, o a veces los mismos compañeros de guardia o los residentes eh, nos pueden ayudar, pero vamos a organizar una capacitación, y si hay alguna, alguna parte que les cueste más, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, las indicaciones, por ejemplo, para los pacientes que quedan en observación o demás, bueno, podemos reforzar con eso. Ok, muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algo que no entendió bien? Bueno, si no hay consultas, entonces yo quiero hacer una especie de repasito bien puntual de qué hay de nuevo en la urgencia de lo que vimos hasta ahora. Y ahora vamos, después de este slide, vamos a ver qué hay de nuevo en este proceso ambulatorio, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en general en la Doctor, urgencia? Sí, perdón, disculpame, doctor, ahora recién encontré el micrófono. Yo soy la doctora Norma Vázquez, que soy pediatra de guardia de los sábados, o sea, fin de semana y lunes. Con respecto a los, como te decía, recetarios, lo que te quiero consultar. Viste que ahora con el tema de la epidemia de dengue, ponele, yo necesito hacerle un laboratorio ahora a mi paciente de control, ¿verdad? Que lo voy a hacer en el momento de la urgencia. Eso cargo todo por el 5neta, entiendo eso. sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que yo necesite un control de laboratorio en 48 horas, ¿verdad? Necesito que el paciente venga ya con su laboratorio al control que va a ser en 48 horas. Y eso va a ser o sea, eso va a ser muy frecuente ahora en este enero, febrero, ¿verdad? Con el tema del dengue, porque eso es lo que yo normalmente, por ejemplo, hago, ¿verdad? Mm. Necesito un control del laboratorio en 48 horas y ahí le hago en el papelito, ¿verdad? Y completo la ficha para que el paciente pase directo al laboratorio con su ficha epidemiológica incluso. ¿Eso va a seguir siendo así o cómo nos vamos a manejar con respecto a los controles siguientes? Lo que quiero saber. Doctor, Sí. ¿puedo Si querés, yo responder puedo. esa pregunta si es que me permitís? Sí, Norma, en ese caso, por ejemplo, vos podés hacerle en recetario común y corriente. En la siguiente consulta va a venir el paciente y hacer todo el mismo proceso otra vez que se está haciendo ahora de nuevo. No sé si me explico. Va a venir otra vez, se le va a volver a atender, se le va a volver a cargar en el sistema, va a hacerse su laboratorio y con eso se hace otra vez su control. No sé si la otra patrona, el doctor Alexis, tiene otra opinión con respecto a eso. hay una cuestión. Cuando nosotros pedimos laboratorios por el sistema, eso queda registrado. Mientras que si lo escribimos en el papel y después no lo escribimos en las indicaciones, no nos queda. Entonces, uno puede solicitar el laboratorio, y lo único que va a poner es, por ejemplo, hay una parte que dice observación o conducta, uno puede poner control en 48 horas y se imprime igual. Eso no es ningún problema. No cambia nada el procedimiento de indicar un laboratorio, si se va a hacer en ese momento o si se lo va a hacer en 48 horas. Igual se puede Eh, imprimir, es lo que nos pasa en consultorio. lo único, agregaría una cosita, Silvia, a lo que vos mencionaste, es que se haga así, pero una vez que vos terminaste de cargar todo, vas a ver que hay un lugar donde te dice interno o externo. Vas a ver que cuando terminás, digamos, el laboratorio, hay una opción que te da, que marcar interno o externo. Generalmente, en la urgencia está marcado ya por defecto interno. ¿Eso qué significa? Eso significa que ni bien vos apretás el botón, ya le aparece al laboratorio para hacer, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tenés que hacer es, para que no le aparezca al laboratorio ahí, porque no es algo que se va a hacer en ese momento, sino 48 horas después, podés marcar externo, ¿sí? Y entonces se imprime normalmente, pero para que no le aparezca a la gente del laboratorio en ese momento, ¿sí? Simplemente eso nomás. Ok, ok. Gracias, doctor. Eso nomás. Ok.
¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, vamos a compartir un poquito acá. Decíamos, ¿qué hay de nuevo en la urgencia? Primero, espacio físico separado de recepción diagnóstica. O sea, la recepcionista ahora de la urgencia está en una recepción aparte, separada, ¿sí? Esperamos ya para el jueves, ¿sí? Tenerlo señalizado, por lo menos de forma temporal, con cartelería transitoria, pero por lo menos que quede todo bien identificado, ¿no? Tenemos un nuevo lugar de triage, que es el ex consultorio 2, que tengo entendido que, no me acuerdo si era el médico de guardia o eran ustedes los pediatras que usaban ese consultorio. Corregime, Silvia, si estoy equivocado. Uno de los dos usaba ese consultorio, el consultorio 2. La verdad que nuestros pediatras pasaron por varios consultorios, pero sí en un tiempo estuvieron en el 2. Claro, exacto. Bueno, otro tema. En ambos procesos, el triage pasa a ser el primer paso del proceso. Ya no es recepción el primer paso, ¿sí? Eso es algo muy importante de tener en cuenta, ¿sí? 4, la enfermera ingresa el nombre del paciente al sistema, ¿sí? Ella es quien carga al paciente por primera vez al sistema. 5, el médico llama al paciente a la consulta por sistema también, ¿sí? Ya no es necesario salir por los pasillos a buscar al paciente. 6, para todas las órdenes de estudios, medicamentos, etcétera, se debe hacer por sistema, solo por sistema, ¿sí? 2, imprimir. 3, solicitar la firma del paciente en todas las órdenes que ustedes impriman, ¿sí? Bueno, seguimos con lo siguiente. ¿Qué hay de nuevo en el proceso ambulatorio, que es el que acabamos de repasar? En caso de solicitar estudios, aplicación de medicamentos, procedimientos, etcétera, envía al acompañante a recepción para avisación. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el otro proceso que vamos a ver ahora, no funciona de esta forma, ¿sí? Cuando hay estudios y cuando hay medicamentos en este proceso, en el proceso ambulatorio, el paciente o el familiar es el que gestiona. Pero cuando el paciente está en el proceso de observación, no tiene que hacer ninguno de esos pasos. Es todo por pasos internos, ¿sí? Después lo voy a explicar. Y en la parte de egreso, el médico le pide al acompañante que pase por recepción antes de irse, ¿sí? Esas dos cositas son importantes en este proceso. Bueno, vamos a parar acá un poquito y les voy a volver a compartir ahora el otro proceso. Vamos a ver el proceso de observación, ¿sí? Paciente en observación. Muy bien. ¿Se está viendo? Sí, Doc. Sí, Bueno, el primer paso, si es que el paciente ingresa por la entrada principal del sanatorio, es el mismo que en el proceso anterior, ¿sí? Pasa por el tótem, quita su ticket, toma asiento, el enfermero de triage lo llama, carga sus datos, realiza el triage y entonces lo envía a sala de espera nuevamente, ¿sí? Eso es lo que vimos en el proceso anterior. Pero acá hay una variante porque existe la posibilidad de que el paciente ingrese por ambulancia, ¿sí? Entonces, si es así el caso, la enfermera lo primero que tiene que hacer es avisarle a ustedes, ¿sí? Paso 1, ¿sí? Antes inclusive de abrirle el portón a la ambulancia, le avisa al pediatra de guardia de que hay un pacientito que está viniendo, ¿sí?
Eso sí sabe, digamos, exactamente de que se trata de un niño si se le avisó por teléfono previamente, ¿no? Abre el portón, ingresa el paciente a enfermería, solicita al familiar pasar por recepción, registra al paciente, hace todos los pasos de registro y de clasificación del riesgo de triage, como en el otro, y culmina la parte de triage, ¿sí? Obviamente que acá se pueden superponer las actividades, fíjense, este es médico, por ahí si el paciente ingresa en muy mal estado, el triage se puede superponer con la atención médica, ¿sí? Porque tal vez lo amerite, o si por ejemplo hay un paro cardiorrespiratorio, el médico en el primer momento ya tiene que intervenir, ¿sí? Entonces, por eso está paralelo a la atención del enfermero. Suponiendo, digamos, de que esto muestra paralelo lo que va haciendo el familiar, ¿no? Porque el paciente sigue siendo atendido por los profesionales de blanco, pero mientras tanto el familiar va a la recepción. Este paso es importante porque si no se concluye, no les habilita a ustedes a cargar medicación, a administrar cosas por el sistema, ¿sí? Así que este paso es importante que se haga, ¿sí? El paso administrativo. Una vez que está culminado el paso administrativo, ¿sí? Vamos a ver lo que tiene que ver puntualmente con el médico. Abre la ficha, ¿sí? Este paso abre la ficha en atender solo ocurre después de que está la parte administrativa lista, o sea que es importante, como les decía, que ese paso previo se culmine. Si, por ejemplo, el paciente ingresó por la puerta principal y hace el circuito inicial, ¿sí? Entonces va a estar en sala de espera esperando, llama al paciente por SynCare, ¿sí? Y en caso de que el paciente ingrese por la ambulancia directamente a la enfermería, se acerca a su box, ¿sí? Se presenta y saluda, ¿sí? No sé si hice el énfasis suficiente en el proceso anterior, pero quiero parar y detenerme un poquito acá. Este paso es muy importante. La amabilidad, ¿sí? El paciente que viene a nuestra institución está buscando eso, ¿sí? Eh, Justamente una de las cuestiones que siempre caracterizó nuestra institución fue el trato amable, ¿sí? Y este es un tema que los pacientes, digamos, o sea, van a cobrar, digamos, porque es, digamos, algo que es a lo que están acostumbrados, ¿sí? Entonces, que se les salude, que se presente el médico es muy importante, ¿sí? Que le mire a los ojos, ¿sí? Todo eso es muy, muy relevante para el paciente y para los padres, ¿no? Efectúa la anamnesis, examen físico. Acá, en primer lugar, se pregunta al médico, ¿es un paciente grave? Si la respuesta es no, entonces hace los pasos correspondientes, completa la historia clínica, luego de haberlo examinado, vuelca las anotaciones en la historia clínica y entonces posteriormente toma la conducta médica. Ahora, si el paciente es grave, ¿sí? Obviamos en los pasos administrativos, o sea, de registro, pasamos directamente a la toma de conducta médica y indicamos exámenes o medicamentos o interconsulta o lo que sea, ¿sí? Eh, a veces, si da tiempo, puede hacer por SynCare, pero si es una urgencia, qué sé yo, el paciente está en paro y requiere adrenalina, o sea, obviamente es verbal la indicación y posterior a la reanimación se escribe todo en indicaciones a través del SynCare y se completa todo en la historia clínica también, ¿no? Una vez redactado la indicación pertinente, la prescripción del medicamento, el examen, lo que sea, se imprime como en el proceso anterior, también se solicita firma del paciente o acompañante, y entonces acá pregunta, ¿la atención fue hecha en consultorio? Si fue hecha en consultorio, entonces acá es algo muy importante, gente.
Cuando el paciente tiene que ir a quedarse en observación en la urgencia, no lo envíen al paciente con la ordencita, ¿sí? Para que vaya solito, o sea, con los padres, eh, a la urgencia, a la enfermería. Acompáñenlo, ¿sí? Vayan con el papá, la mamá, el chiquito, y entreguen en manos de la enfermera, ¿sí? Las órdenes y expliquen la conducta, cuál es el plan con ese chiquito, cuál va a ser el plan que se va a hacer, eso se explica a la enfermera. Entonces, no hay errores de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente queda en observación. La siguiente pregunta es, ¿tiene conducta médica indicada? Si es sí, vamos a la página siguiente donde están las conductas más explicadas. Si no tiene conductas de solo observación nada más, hay que esperar. Se pregunta en algún momento en qué condición, está en condiciones de egreso de la urgencia, ¿sí? Ya sea que se vaya a la casa o que se interne. Eso sería un egreso de la urgencia también, ¿no? Eso en caso de que sí, pasa a la página 10, que muestra todas las opciones de egreso. Y si no, entonces sigue en observación el paciente, ¿no? En caso de que ustedes hayan atendido a un paciente urgente y hayan indicado medicación, etcétera, etcétera, al finalizar, digamos, o sea, o al momento en que el paciente esté medianamente estable y ustedes estén un poquito más tranquilos, no olvidar completar la historia clínica en anotaciones del SynCare, ¿sí? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Eh, Cuestiones delicadas, sobre todo cuando pasan con niños, ¿sí? Es muy importante registrar detalles de lo ocurrido, detalles de cómo llegó el niño, ¿sí? Hace poquito tuvimos el caso de un paro cardiorrespiratorio y fallecimiento de un chiquito de 5 años en la urgencia, y es muy importante que quede todo registrado, ¿sí? Porque tarde o temprano los padres solicitan la historia clínica, quieren evaluar, por más de que no haya una cuestión legal de por medio, pero es importante aclarar todo, dejar todo bien anotado en la historia. Bueno, conducta médica, solicitud, ¿sí? Primer paso dijimos que era triage, segundo paso admisión, tercer paso consulta, cuarto paso la conducta médica, ¿sí? Y lo vamos a dividir en tres partes a la conducta médica. La primera es solicitud del estudio, lo que fuere, ¿sí? Entonces, una vez hecha la orden, tenemos tres opciones: medicamentos o procedimientos por un lado, estudios e interconsulta. Entonces, lo primero que pregunta acá, en esta primera parte, el enfermero que mayormente va a aplicar estos medicamentos ¿es urgente o no? Si no es urgente, entonces el enfermero carga los medicamentos descartables, tarifas, etcétera, y hace una especie de presupuesto, que eso, una vez que hace el presupuesto, le pone el sello de cargado y lo envía junto con la orden a recepción. ¿Para qué? Para que se autorice, ¿sí? Entonces, aplicamos la medicación que ya fue autorizada, ¿sí? Porque después tenemos sorpresas desagradables de que el familiar no autorizaba porque no tenía el dinero suficiente o lo que fuere, y, digamos, o sea, queda sin pagar, ¿no? Obviamente que dijimos, ¿es urgente? Y dijimos, no. Si es urgente y la respuesta es sí, ahí no estamos averiguando ni preguntando nada. Directamente se administra medicación, se realiza el procedimiento que se tiene que hacer, ¿sí? Se carga medicamentos descartables, tarifas, y se aplica o se ejecuta en el SynCare y se deja registro en anotaciones del SynCare, ¿sí? Entonces ahí, cuando se envía el reporte a recepción de de los medicamentos que se aplicaron, se pone el sello de cargado y realizado para que recepción sepa que eso ya se administró, ¿sí? ¿Qué pasa si hay estudios solicitados, no? Entonces, pasa la orden firmada por paciente a la recepción por buzón. Eso lo puede realizar tanto el médico como el enfermero,
y entonces se espera la autorización del estudio por parte del seguro. ¿Qué pasa si hay una interconsulta? Si hay necesidad de una interconsulta, vamos a suponer un traumatólogo, en caso de una fractura. Entonces el médico pediatra llama al interconsultante, le manda la fotito de la radiografía y amerita que el traumatólogo venga, entonces le pregunta si está en condiciones de venir, si está disponible para venir. Si el traumatólogo o el interconsultante les dice que sí, entonces entrega la orden firmada a recepción por buzón, la orden de interconsulta, ¿sí? La envía por el buzón y le dice al médico interconsultante que aguarde la confirmación. En breve le va a estar confirmando la autorización por parte del seguro, ¿sí? Esto es importante porque si no, después los médicos interconsultantes se enojan y no quieren venir porque, digamos, o sea, no se les paga. El tema que no se les paga es que no se completó el proceso correspondientemente, no se envió la orden al seguro y no tiene cobertura muchas veces, ¿sí? Pero si se hacen los pasos, no va a haber inconvenientes en ese sentido. Seguimos en el tema de la conducta médica, ahora pasamos a la parte de autorización. Esto ocurre en recepción, ¿sí? Ahí es la recepcionista que se encarga de gestionar la cobertura, ¿sí? Una vez que consigue la cobertura, le va a avisar al enfermero o médico que ya está autorizado, ¿sí? Puede pasar que el paciente no autorice la realización de un estudio, de una medicación, lo que sea. Entonces va a volver la orden con la anotación de que el paciente no se va a realizar, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ustedes, a pesar de la cuestión económica, consideran de que es sumamente importante un tratamiento, por más de que el paciente no tenga los recursos? En ese caso llaman a la doctora Patroni, ¿sí? o al doctor Aldo, para averiguar en la parte administrativa si hay posibilidad de avanzar, ¿sí? Ustedes consideran que dar una medicación es muy importante, suponiendo que no es urgente, pues si es urgente, ustedes lo dan. Pero no es del todo urgente, pero es necesario, digamos. Podría corresponder a una situación de abandono, de omisión de auxilio, no dárselo. Entonces se comunican con Aldo, se comunican con Silvia, como para tener la autorización administrativa para avanzar aunque el paciente no lo haya pagado, ¿sí? Conducta médica, seguimos. Ahora realización. Ya se solicitó, se autorizó y ahora queda la administración, ¿sí? Entonces, medicamentos o procedimientos. La primera pregunta es: ¿paciente acepta la medicación o procedimiento? Puede pasar de que esté autorizado, que esté todo ok, pero que el paciente no acepte o los familiares no aceptan. Entonces, deja registrado en anotaciones, no borrar insumos, tarifas, etc. En caso de que acepte, el enfermero administra, hace todos los pasos en el skincare. Y ahí se pregunta, ¿está en condiciones de egreso después de que ya dio la medicación, etcétera, etcétera? Si la respuesta es no, entonces vuelve a la consulta médica, ¿sí? Si la respuesta es sí, entonces pasa a la página 10 donde está el sector de egreso, ¿sí? En el caso de estudios, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente página, que es la página 8. Y en caso de interconsulta vamos a pasar a la página 9, ¿sí? Vamos a la 8. Esto estamos viendo qué pasa en la parte de estudios con un paciente en observación. En primer lugar, acá ustedes van a ver que el recepcionista interviene en algunos casos. Cuando haya una ecografía o un ecocardiograma, el que llama al médico es el recepcionista, ¿tá? Eso quiero aclararles. No es una cuestión tan relevante para ustedes, pero no es el enfermero, sino el recepcionista el que llama en caso de ecografía o ecocardio. Ahora, ¿pidieron algún otro estudio? En este caso, sí, el que va a llamar y va a gestionar
el estudio va a ser el enfermero. Entonces, el enfermero llama al departamento, coordina la realización del estudio, si requiere el traslado, lo traslada, ¿sí? Y acá el profesional del estudio realiza el estudio, ¿sí? El paciente salió de la urgencia, entonces vuelve a la urgencia luego del estudio y se ve el tema de el informe, o bien, si no está el informe escrito, por lo menos las imágenes, ¿sí? En caso de interconsulta, ¿sí? Dijimos que el médico de pediatra había llamado al traumatólogo o al interconsultante, habían quedado en que el interconsultante tenía que venir, ahora estaba aguardando nada más la autorización para volver a confirmarle, entonces lo llama nuevamente diciéndole que está autorizada la interconsulta, el interconsultante viene, efectúa la interconsulta, registra en anotaciones, ¿sí? Es importante que ustedes le pidan, por favor, al médico interconsultante que escriba en la historia clínica, ¿sí? Etcétera. Firma la ordencita de la interconsulta y la entregan a recepción, ¿sí? Para que después pueda cobrar. Comunica, el médico interconsultante no es que puede hacer su tratamiento y se va y ya está, no. Tiene que comunicarse con ustedes, ¿sí? Con el médico de guardia, le explica la conducta y el plan, porque ustedes son los responsables por el tratamiento del paciente, ¿sí? Así que en la elaboración del plan y la ejecución del plan de tratamiento tienen que estar involucrados sí o sí ustedes. Entonces ahí ustedes evalúan, está en condiciones de egreso de la urgencia, sí, pasar a página 10, no. Entonces la pregunta es, ¿hay que realizar un procedimiento, por ejemplo, un yeso? Sí, bueno, genera la orden de procedimiento, entrega a enfermería. En caso de que no, evalúa si hay otras conductas que hay que tomar, ¿sí? Como estudios, medicamentos, etcétera, y pasa a página 5. La página 5 muestra las conductas médicas, ya las repasamos anteriormente, ¿sí? Y por último, entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con conducta médica, ¿sí? Todas las posibilidades. Entonces ya estamos en condiciones de analizar el egreso. El médico entonces define cuál de los 6 destinos podría tener este paciente. 1, alta; 2, rechazo terapéutico; 3, fuga; 4, internación; 5, óbito; 6, derivación, ¿sí? Esos son los destinos que podría tener el paciente desde la urgencia, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer en todas las circunstancias, comunicar al enfermero cuál es la conducta, ¿sí? ¿A dónde va? ¿Sí? Si va a tener un alta, si va a tener una internación, etcétera. En realidad en el punto 3 está mal porque... no, sí, en el punto 3 también está bien porque puede ser que el enfermero no lo sepa y es importante que el enfermero sepa que el paciente se fugó, ¿sí? También es correcto. Bueno, en el caso del alta, después de que comunica al enfermero, entrega indicaciones y certificados a pacientes, ¿sí? Es importante que al alta, además de las indicaciones, le pregunten al papá si va a necesitar algún tipo de certificado, porque si no saben lo que pasa, el papá llega a la esquina, se acordó de que necesitaba un certificado para el trabajo, vuelve, ustedes están con otro paciente, así que va a buscar el enfermero tiene que ir a buscarlo, a pedirle el favorcito de hacerle, y bueno, se genera toda una cuestión. En cambio, si ustedes ya, al momento de la indicación, ya preguntan, necesitaría algún certificado, etcétera, ya evitamos cualquier olvido. Entonces, redacta indicaciones en el Sinker y después pasa a la siguiente página, ¿no? En caso de que haya un rechazo terapéutico, luego de comunicar al enfermero, hace firmar el rechazo terapéutico, entrega indicaciones si hace falta y las escribe en el Sinker. En caso de fuga, comunica al enfermero, busca al paciente, confirma la fuga, lo hace constar en las anotaciones del Sinker. Y en los otros 3 pasos, perdón, 3 destinos, tanto internación, óbito como derivación, después de comunicar al enfermero,
iríamos a un proceso específico para eso, ¿sí? Esos procesos no están escritos todavía, ¿sí? Están en fase de producción, así que tan pronto eso culmine, vamos a estar compartiendo esos procesos con ustedes. Todo esto desemboca en la siguiente y última página, que arranca con el enfermero, que verifica que no queden pendientes de aplicar en el sistema. Una vez chequeado eso, comunica telefónicamente a recepción el egreso, ¿sí? Envía familiar a recepción, ¿sí? En recepción, el recepcionista verifica que esté todo cubierto por la visa, si no efectúa el cobro de la diferencia, devuelve la cédula del carnet y entrega un reporte sellado al acompañante, ¿sí? Ese reporte sellado, el familiar tiene que entregarlo a la enfermera y recién después de entregado ese reporte es que el enfermero puede quitar la vía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque a veces quizá el médico ya dio el alta y bueno, después pasa y sí, todavía no se fue y ya le apura al enfermero para que le saque, etcétera, pero por ahí no sabe que hay ciertos pasos administrativos que se tienen que cumplir. Entonces, la autorización para la salida, ¿sí? Después de que ustedes dieron el alta médica, depende de la autorización de la administración. Eso se verifica con el reporte escrito y sellado que recibe la enfermera y entonces con eso está en condiciones de liberar al paciente, ¿sí? Por último, luego de que el paciente es dado de alta, que se va, entonces el médico selecciona el motivo de egreso, cierra la atención y con eso concluye ese proceso, ¿sí? Terminamos con el proceso de urgencias de la parte de observación, ¿sí? Quiero preguntar si de este proceso hay dudas, preguntas, si se entendió, si no se entendió mucho, si es muy confuso. Quisiera algún feedback de parte de ustedes. Ok, gracias Isabel. Isabel dice, ¿se entendió, doctor? Buenísimo. No sé si alguien quiere comentar algo más o quiere plantear alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Bueno, vamos a ir finalizando. Para ir concluyendo, yo les quiero compartir nuevamente el PowerPoint. Un segundito. Perdón. Sí, un segundito, ya comparto con ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el proceso de pacientes en observación? Vamos a ir a los puntos sobresalientes. Primero, el acompañante no hace ningún trámite de visación fuera de la consulta. Todo se realiza internamente entre enfermería y recepción vía buzón, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora yo les voy a mostrar una fotito, creo que les mostré en la pasada, no me acuerdo, para que ustedes vean dónde está el buzón. A ver si... Sí, acá, miren. La fotito de abajo a la izquierda muestra el shock room, la parte que está contra la pared donde está donde preparan los medicamentos los enfermeros, ¿sí? Y la segunda foto es un zoom. Ustedes ven, hay un rectángulo de madera
ese es el buzón, ahí está el buzón por donde van a estar pasando documentaciones entre recepcionistas y enfermeros, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Bueno, entonces a través de ese buzón es que va a pasar todas las ordencitas, ¿sí? Para avisación, etcétera. Por eso es tan importante que estén firmadas, porque si no están firmadas al momento de enviarles, tendríamos que mandar al paciente adelante y justamente el objetivo del proceso es hacer el proceso más corto para el paciente y sus acompañantes, ¿sí? Y con eso lograr la satisfacción del usuario, ¿sí? 2, el acompañante únicamente pasa por recepción en la admisión y el egreso, no importa cuántos medicamentos se haya aplicado o estudios se haya realizado. Es algo similar a lo que dije en la primera parte, en el punto 1. El punto 3 dice, si el médico atendió al paciente en consultorio y tiene que quedar en observación en enfermería, acompaña personalmente al paciente y entrega órdenes en mano a enfermera explicando la conducta, eso ya lo aclaramos. Y por último, enfermeros, para retirar la vía y la salida del paciente de la enfermería es obligatorio que el paciente o familiar traiga reporte sellado que autorice el alta. ¿Está? Muy bien. Este es el reporte sellado. Este es el reporte donde está el círculo, está medio suavecito, pero dice pagado ahí abajo en el sello. Eso es lo que va a recibir el enfermero para poder dar efectivamente el alta al paciente. Bueno, hay algunas consideraciones importantes, nuevamente, el tema del saludo, es una cuestión muy relevante, muy importante, ¿sí? Saludar al paciente, saludar a los padres es muy importante, ¿sí? Crea vínculos, ¿sí? Somos humanos y necesitamos, digamos, tener ese contacto, o sea, ser amables. Eso tranquiliza a los padres que habitualmente vienen ansiosos, trayendo, digamos, al chico con algo que no entiende, no sabe si es grave, si no es grave. Entonces, la amabilidad, el saludo, la sonrisa, son cosas que favorecen a la relación médico-paciente, ¿no? Algunas otras cositas, sonreír, ¿sí? Mirar al paciente o a los padres y a los padres a los ojos. Tiene un significado muy profundo mirar a la persona a los ojos. Y el significado es te estoy prestando atención. Si yo escucho al paciente y estoy con la mirada fija en la pantalla o escribiendo o haciendo otra cosa, habla nomás que te escucho. El paciente siente que no le están prestando atención, ¿sí? Entonces, ese es un detalle importante, digamos, o sea, el contacto visual, ¿sí? 3, buscar soluciones a los problemas presentados por el paciente, ¿sí? Eh, puede pasar y ha pasado, ¿sí? Que viene un familiar de un paciente y dice, mira, doc, el estudio que vos me recetaste, me indicaste, no tengo para pagar, ¿sí? Pero ustedes entienden de que ese estudio es clave, es fundamental, es necesario, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tomar dos posturas. Y bueno, papá, si no podés, no te hagas. ¿Sí? Pero eh, por ahí ustedes no van a poder seguir adelante con el tratamiento, ¿no? O andate al hospital, digamos. O sea, podemos plantear esas opciones, ¿no? Pero también podemos plantear alguna otra opción y buscar, digamos, o sea, con la administración, ¿sí? Alguna alternativa, ¿sí? Eh, nuevamente pueden consultar con el jefe eh, de, de- de los pediatras, el doctor Aldo, o la doctora Patrone, ¿sí? Si ustedes consideran que es fundamental de que un cierto estudio, un cierto medicamento se aplique, ¿sí? Entonces, de esa forma uno está preocupado por solucionarle un problema al paciente. O sea, obviamente que uno no tiene la obligación de solucionar los problemas de dinero a las personas, obviamente que no. Pero es un plus. Si está en nuestro poder hacerlo, ¿sí? Obviamente que no vamos a poner nosotros en nuestro bolsillo, pero
gestionar con la administración a ver si hay posibilidad. Entonces la administración definirá y bueno, si está la posibilidad, habremos dejado conforme a ese paciente satisfecho con la atención brindada. Procurar mantener la calma frente a los reclamos o a la ansiedad de los padres, ¿sí? Eso es muy importante, digamos. O sea, el paciente viene con una ansiedad por no saber lo que pasa, por no saber la gravedad, etcétera. Y entonces en nosotros está el poder calmarlo, tranquilizarlo para que el resto de la consulta marche correctamente. Bien. Por último, quiero compartir con ustedes información importante respecto a cuándo va a empezar la implementación de este proceso y algunas otras cositas más. Y la implementación, el comienzo de este nuevo proceso está previsto para este jueves 11 de enero, ¿sí? En poquitos días, en 2 días más, estaríamos arrancando con este proceso, ¿sí? Eh, Todos los médicos pediatras de urgencia deben tener hecha la capacitación y tener aprobado el examen, ¿sí? Hay un examencito, hasta el día 12 del 1 del 24, o sea, hasta el viernes, ¿sí? De esta semana. Se aprueba con 80% de las respuestas correctas, ¿sí? Y eso va a estar disponible en una plataforma, ¿sí? El día de mañana tenemos intenciones de que eso ya esté disponible para que ustedes puedan consultar, ¿sí? La doctora Patrone les va a estar pidiendo que ustedes les den algunos datos para que se puedan registrar en la plataforma de capacitación del sanatorio y puedan tener acceso a esta charla que va a quedar grabada y también, digamos, el examen para poder efectuarlo. Durante un mes, el primer mes, este proceso va a estar en modo prueba piloto, ¿sí? Así que agradecemos que nos comuniquen, ¿sí? Comuniquen a su jefe qué inconvenientes se encontraron con la aplicación de este proceso, qué paso genera problemas, qué paso a juicio de ustedes se podría mejorar, sería más corto, más práctico. Este es el momento de dar sugerencias, ¿sí? Pasado el mes, el proceso pasa a estar vigente en su modo definitivo, ya ahí no hay cambios, ¿sí? Después se realizarán evaluaciones periódicas para verificar que se esté cumpliendo el proceso y por último se evaluarán indicadores de satisfacción del cliente mensualmente. Eso ya se está haciendo, ¿sí? Lo que se va a establecer ahora son metas, ¿sí? Para el cumplimiento, por ejemplo, de tiempos de espera, ¿sí? Se va a fijar determinados tiempos de espera desde el tótem hasta la enfermería, o sea, triage, desde el triage hasta la atención médica, ¿sí? La duración de la estancia del paciente en la enfermería, etcétera, etcétera. Van a haber diferentes indicadores, ¿sí? Pero eso obviamente una vez que ya esté en funcionamiento este proceso, ¿sí? Eso es todo lo que teníamos para compartir con ustedes. Queremos preguntarles si luego de hablar de esto surgió alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber sobre la capacitación, sobre la plataforma, sobre el examen, sobre el inicio de la implementación de este proceso, algo que no quedó claro. Alexis, comentarles a las doctoras y al doctor Heraldo que, bueno, desde el jueves vamos a tratar de estar bastante presentes en el servicio de urgencia para las cosas que puedan surgir, para estar acompañando a los pacientes y también a los médicos. Vamos a organizarnos en diferentes horarios y la idea es que estemos tanto el área médica, enfermería, el área administrativa, inclusive el área de sistemas, por cualquier cosa que pueda surgir. Así que seguramente nos van a ver desde temprano el jueves y bueno, cualquier cosa vamos a estar por ahí. Gracias, doctora. Buenas noches, yo tengo una consulta Sí, sobre el adelante. examen, ¿sí? Si
los materiales van a estar en la plataforma o cuáles serían los temas que van a abarcar? Sí, todo el material va a estar disponible en la plataforma, tanto esta capacitación por Zoom va a estar grabada y va a estar en la plataforma. El PowerPoint lo voy a compartir. Y lo más importante, digamos, son en realidad los procesos escritos y los flujogramas, digamos. O sea, básicamente, si ustedes lo estudian bien al proceso escrito y al flujograma, van a tener todas las herramientas para responder. Simplemente que en esta capacitación es como que yo ya hice énfasis en las cosas que vamos a preguntar. Si prestaron atención en la capacitación, van a saber responder sin mayor problema las preguntas. Son 10 preguntas, son sencillas, no es nada del otro mundo, pero digamos, hay necesidad de estudiar este material y conocer cómo es el proceso, si no, no se va a saber responder. Ok. ¿Alguien más quisiera consultar algo, preguntar algo? Yo les envié, Alexis, ya la lista de los datos que nos pidió la señora Judith para que ellos puedan tener acceso a la plataforma. Entonces, bueno, solamente pedir que lo completen y que me lo envíen. Entonces ya podemos habilitarlo antes posible y bueno, van a estar todos los materiales. Muy bien. Quiero agradecerles a todos la presencia, el tiempo, y espero que haya sido provechosa la capacitación y que, bueno, sirva para que nos desempeñemos lo mejor posible en la atención al paciente y que resulte de, digamos, sea mayor facilidad en la ejecución de este nuevo proceso para todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen. Nos vemos. Buenas noches, muchas Gracias. Hasta gracias. luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.